Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube, en colaboración con Nakama Project Almería, la asociación de dibujantes de cómic, de manga, de ilustración y de animación de la provincia de Almería, en España. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López, el Decote, y estamos en un nuevo Cómic Mundial con pantalla múltiple, como podéis ver de inicio. Y bueno, aquí hay caras conocidas para los que nos están siguiendo últimamente, especialmente una a la que ahora le daré paso. Y bueno, simplemente recordar que en el último programa estuvimos hablando con Luis Yayo Arellano, el dibujante uruguayo que nos explicó, nos enseñó sus cómics, bueno, tratando sobre temática uruguaya, especialmente las etnias uruguayas, los charrúas, también los gauchos, y celebrando ese día del Día de la Historieta, el 16 de septiembre también, recordando a grandes nombres del cómic uruguayo. Y bien, como siempre en Cómic Mundial, hacemos un tour de force de nuevo, otro cambio de temática, otro formato distinto y otro país distinto. Por supuesto, hablamos en la última ocasión de Uruguay y esa especie de shonen uruguayos, y volvemos de nuevo, no muy lejos de allí, hasta Lima, en Perú, con nuestro ya querido amigo Luis Morocho. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal? Te pillamos en la cocina. Sí, pero es que la vida continúa a pesar de las entrevistas. Hola Jorge querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a todos en la cama también, a todo el grupo. Y gracias por invitar ahora a todos mis amigos también junto conmigo. Estoy muy contento porque ellos son muy, muy queridos para mí. He aprendido mucho de ellos y nos queremos mucho, pues, ¿no? Compartimos además, ya te vamos a contar comidas, conversaciones de todo tipo. Voy a presentar a cada uno de ellos y Por luego supuesto. seguramente tú vas a hablar y un poco distribuir la conversación. Somos Cachina Comics, todo el grupo juntos somos Cachina Comics. Está Javier Arevalo, que es escritor y gestor cultural de varios proyectos muy interesantes. Es escritor de novelas, de cómics también. Y bueno, él te va a contar con detalle toda la experiencia y todo lo que ha hecho. Es un poco la persona que une todo el proyecto porque es el escritor de todas las historias, a pesar que es un proceso creativo en conjunto. Luego está Claro. Cristian Rosado, que es un dibujante extraordinario. Yo desde que la primera vez que yo me quedé pues enamorado de su trabajo y coincidimos en una reunión antes de que él forme parte de Cachina y justo se dio después de eso que había un puesto para que llenar y no tuvimos Javi y yo mejor decisión posible que Cristian, que no podía haber sido mejor, como te digo, ¿no? Él ahora está en Dark Horse, está haciendo un montón de otras cosas súper interesantes que seguramente también ya va a contar. Y está José Luis Miranda, que es mi hermano desde hace 20 años, ya hemos cumplido de amistad. Él también pinta al óleo, he trabajado para editoriales también en Brasil, he hecho cosas para España, he hecho cosas Oh, para sitios, y tiene un personaje llamado Scorpione, que tiene también ya muchos años, incluso antes de Cachina, y lo integramos finalmente al proyecto de grupo. Y falta Doménico, que lamentablemente no pudo estar, pero también es parte del grupo. Así que nada, aquí están los chicos y tú dirás, Jorge, aquí estamos a tu disposición. muy bien, pues muchas gracias, Luis, por esa presentación de parte del equipo Cachina. Nos falta y Domenico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otro día se conectará y vamos, se hablará segurísimo, porque ya sois como de la familia. O sea, es que estamos, de verdad, a todos, a Javier, a Cristian y a José Luis, bienvenidos a Cómic Mundial. Por supuesto que sí, vamos a hablar de Cachina. Y bueno, para empezar, voy a intentar daros la palabra a cada uno de vosotros. En primer lugar, sobre todo, saludar a Javier Arévalo. Muy buenos días, Javier. Y bueno, preséntanos y cuéntanos cómo comenzó el proyecto Cachina. Pues yo vengo haciendo proyectos editoriales en los que Luis Morocho ha participado, ilustrando libros en estas colecciones masivas que hacía en las campañas de promoción de lectura. Tenemos en el Perú un gravísimo problema de acceso a la lectura. Uno de esos planes era colocar libros de bajo costo, casi a €1, menos de €1, en los kioscos de cuentos mundiales y cuentos peruanos. Allí participó Luis Morocho. Y yo tengo un hijo músico y quería escribir un guión para un videoclip, pero empezó a salirme una novela gráfica. Yo toda mi vida he querido ser guionista de cómics. Y en ese momento Morocho estaba en un grupo que querían publicar en kioscos y ver cómo podían hacer un lanzamiento masivo.
Y así nos encontramos. Yo empecé mi guión, le dije, ya, yo les enseño algo en taller, además de construcción de personajes, ¿no? Porque ellos son extraordinarios dibujantes, pero sus historias carecían de algunos elementos que los hicieran más narrativos, ¿no? Y empezó. Y cuando nos reunimos, era un equipo primero, luego se armó otro equipo, y de pronto se hizo una sinergia extraordinaria en la que se convirtió en un taller de creación, de amistad, de aprendizaje mutuo. Y como yo tengo experiencia con lanzamientos masivos, presenté el primer proyecto que era todo el proyecto lo presenté y salimos con un diario, el Diario de la República, ¿no? Salió las primeras 5 revistas de Guachimán. El problema es que todo el modelo de venta en kioscos se ha deteriorado. El personaje era nuevo, logramos vender lo suficiente para pagar las imprentas, pero no para pagarnos nosotros. Pero la experiencia fue extraordinaria. El Guachimán caló en el imaginario nacional. Luis Morocho se hizo muy famoso, el Estado lo promocionó también como un personaje local y eso impulsó Cachina. Y nacieron fans de Cachina que esperaban toda la saga, ¿no? Entonces lo siguiente que lanzamos fue el número de Cristian Rosado, pero ya un tiraje menor y con venta a través de redes y las pocas comiqueras que tenemos. Y eso generó también su propio movimiento, sus propios fans que te esperaban que siguiera la saga y por supuesto yo que soy un coleccionista de sagas cuando era niño, odiaba cuando no terminaba, ¿no? Y yo no podía permitir que eso se cerrara. Y justo en medio de la pandemia, un niño, hijo de una amiga, me dice, ¿cuándo salen las otras revistas, señor? Y yo le dije, te las mando en PDF y ya están terminadas. No, no se preocupe, pero dígame cuándo lo imprime. Y entonces yo de loco mandé imprimir, todo se cerró, las ventas solo fueron a través de las redes. Mucha gente hasta ahora no se entera que han salido porque no pudimos salir abiertamente a todo, pero yo creo que he colocado en general unas 400 copias de todo. De Guachimán, por supuesto, Pero muchísimo más. además, Javi, vino la pandemia, Por ¿no? eso, Cuando estábamos a mitad del proyecto y eso nos jodió todo, pues. claro. Por eso, por eso yo saqué en medio de la pandemia, en la primera apertura, saqué y volvieron a encerrarnos y volvieron a restricciones. El mercado ha sufrido muchísimo, el mercado editorial ha sido golpeado fuertemente. Han cerrado librerías editoriales. Pero nosotros somos, como te explicaba Jorge, más que una editorial, es una banda de rock que se reúne a hacer rock, que son los cómics. Y, Claro que y sí. nos vamos a volver a reunir, ¿no? Sí. Estamos planeando un lanzamiento en kioscos para Lima, nomás porque tenemos una edición todavía pequeña. Estoy planeando ese lanzamiento, es que hay que hacer otra inversión para que ocurra eso. Y, y eso sí, ya la colección completa, ¿no? Eso creo que Pero le va mira, a dar una... Javi, yo creo que habría que aclarar de todas maneras, Madrid es una capital de algunos millones de personas, pero Lima, solo Lima, o sea, se dice rápido que es solo para Lima, pero solo Lima, ¿cuántos hay? 10 millones de personas, creo, ¿no? 10 Es un millones. montón, Es una locura. es un monstruo gigantesco que... Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Madrid, por ejemplo, Entonces, tiene unos 3 no, millones no y es todo medio, el Perú, 4. pero no es No, pequeño bueno. tampoco. Claro, Ya, claro. mira, Es que fíjate, nosotros fíjate. somos 10 millones. 10 millones es una barbaridad. Es prácticamente a lo mejor el 80% del país. O sea, o yo qué sé, o por ahí. Es una locura. Sí. Pero que vamos, Es que Bueno, tiene somos 30 en total, pero solo 10 hay en Lima. pues Es fíjate, monstruosa, pero un tercio. también tiene tiene, Lima tiene sus precariedades en términos de distribución, también de públicos, también de hábitos de consumo. Eh, el Perú es un país con 7 de cada 10 niños que no comprenden lo que leen, no tienen hábitos de consumo, pero existe en cada zona de Lima bolsones de consumidores. Yo que tengo una moto, y tú sabes cómo, todos sabemos cómo son los lectores de cómics, nunca en mi vida alguien me había escrito diciendo, Javier, ¿puedes venderme los cómics? Sí, ¿me los puedes traer ahora mismo? Ahora mismo. Yo nunca había vendido un libro y que alguien tan desesperado me pida ahora mismo, que los quiero ahorita, ¿no? Y yo he repartido cómics porque me encanta ver los fans, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan.
Y me doy cuenta permanentemente en las comunicaciones que hay gente que no sabe que existimos. Mucha gente, pero es que es muy costoso hacerse conocido también. Hay gente Claro. que el Perú me compran en las regiones y les mando la zona más lejana de nosotros es Puno hacia la derecha y Iquitos hacia la izquierda, ¿no? Felizmente todos los sistemas también de distribución a través de correo se han agudizado y es espectacular, les llega al día siguiente o a los 2 días máximo, ¿no? Entonces, pero la gente también no está acostumbrada a confiar. A veces me hablan y yo les digo, oye, yo soy el guionista, no te voy a robar tu plata, no te voy a mandar tus revistas, pero no lo creen. Mucha gente tiene dudas de comprar todavía por las redes, ¿no? Ujú. Pues de verdad, Javier, me parece alucinante todas las cosas que me cuentas, bueno, de cómo se creó Cachina, pero también, aparte, pues todo el tema de la producción y la distribución, edición, producción y distribución de estos cómics en esa grandísima urbe y bueno, el resto del país también, pero sobre todo en esa urbe que es Lima, ¿no? Vamos, monstruosa, como decía Luis. Y bueno, comentar que vamos a ver algunos de los ejemplos de los cómics de Cachina, de 4 personajes especialmente. Son Arcángel, el Guachimán, que estuvimos hablando con Luis en el anterior cómic mundial con él, y Enet también, y Escorpiona, que pues, voy a decir que el Arcángel es de Cristian Rosado, que lo tenemos aquí. El Guachimán de Luis, como he dicho, Enet es de Domenico Pagano, que pues no se ha conectado hoy, y Escorpión es de José Luis Miranda. Bueno, Javier, lo que yo veo en todo esto, y lo comentaba con Luis en el cómic mundial en el que estuvo con nosotros, fue básicamente que en todo esto, este proceso de creación de cómic, desde que el dibujante o el guionista tiene la idea hasta que el lector tiene en sus manos la copia del cómic, tiene que haber una serie de engranajes que aporten a ese proceso, a esa cadena, y al final, o más bien son eslabones en esa cadena, pero si hay uno de esos eslabones que no está todo lo óptimo, todo lo bien desarrollado que debería, al final se rompe todo o es demasiado difícil que funcione. Sí. ¿Cómo te has sentido en, Bueno, en ese proceso? bueno, este ha sido un equipo que comprendió perfectamente que no salíamos a jugar con un producto a medio correr, ¿no? Salíamos convencidos de que no salimos a competir con un grupito de productores de cómics del barrio, sino que salíamos a presentar algo al mundo. Entonces, ese compromiso nos llevó a darnos nuestro tiempo y nos dimos nuestro tiempo para producirlo, para cuestionarlo. La creación ha sido absolutamente colectiva. Todos han aportado en todo momento, en dibujo, en las estructuras narrativas. Todo ha sido un trabajo muy intensamente colectivo de aprendizaje mutuo y de vigilancia mutua del otro, ¿no? Porque la edición ha sido una edición también con los aportes de todo, vigilándonos al centímetro lo que podría funcionar o no. El aprendizaje que ellos mismos se han dado a sí mismos de todas sus experiencias de dibujo, uno enseñándole al otro su técnica, su paleta, y llegaba el momento en que empezaban a hablar de Star Wars, ya yo me iba en ese momento, ¿no? Y de música, y de la vida, y de Sí. historia, y de esas reuniones Eh, duran cuántas horas. Y después todos los eslabones, ¿no? El problema que tenemos nosotros es que deberíamos tener unas 30 comitecas al menos en todo el Perú, pero tenemos 4 en Lima, una experiencia en una ciudad, en otra. Entonces, no hay forma de distribuirlo al público específico de cómics en el Perú. Espero que en los próximos 2 años se construya esa red, porque ha nacido todo un movimiento en varias ciudades, pero Menos mal, todavía no está articulado. claro. Todavía no está articulado, ¿no? Por ejemplo, vino un chico de una ciudad que está como a 2.000 kilómetros, 1.500, y ha puesto una tienda en un lugar, pero se llevó unos cómics y nunca más se comunicó. No sé si esa tienda continúa, si le funcionó, ¿no? Han cerrado muchas también, muchas experiencias han cerrado en varias ciudades por la pandemia. Esperemos que todo vuelva a reactivarse. Ujú. Bueno, pues de esto vamos a hablar, yo creo, más largo y tendido en la recta final del programa como conclusiones.
porque quiero sobre todo enseñar esas obras y repasarlas también y que sus dibujantes también nos hablen de ellas, cómo ha sido su experiencia, que nos hablen de... Vamos a vender el producto un poquito, Javier, porque, vamos, desde luego atractivo es e interesante y particular. O sea que voy a compartir pantalla bueno, con unas muestras que me has compartido, valga la redundancia, de los personajes. Aquí tenemos a Excorpiona de José Luis Miranda. Vamos a empezar contigo, José Luis, para que nos comentes, pues, cómo surgió este proyecto en relación con Javier, porque él es guionista de todas las obras de Cachina hasta el momento. Entonces, ¿cómo surgió eso? Porque tú eres amigo de Luis, imagino que él te llamaría para que te integraras ahí al equipo. Claro, claro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Perfecto. Listo. Bueno, sí, Escorpiona es un personaje que lo trabajé con mi amigo de escuela, Marcelo Castillo, deben ser unos 10 años aproximadamente. Y bueno, la idea era hacer un personaje de corte ambientalista, de cuidados del medio ambiente, y era planeado para mandarlo a un concurso con esa temática. Lo guardamos, no se llegó a terminar ese concurso y la idea parecía interesante. Pero me pareció más interesante darle el matiz de que sea una mujer valiente, una mujer guerrera, ¿no? Y era un personaje de corte superheroico, ¿no? Que viene del futuro, con un mensaje de destrucción, que si no se toman ciertas medidas, todo se va a devastar, ¿no? Pero sentíamos que aún le faltaba el toque que le da un escritor, ¿no? El peso que le da un escritor de narrativa, de matices. eh, y bueno, Lucho conocía muy bien a Javier y él encontró, digamos, el camino, apoyándonos en toda la experiencia que él lleva como escritor, ¿no? Entonces lo Entonces ahí, buscamos. claro, entonces digamos que dio un respaldo para darle más cohesión, más peso a ese mundo y Eso, a ese personaje, a ese peso al personaje, ¿no? Y a su mundo, vaya. por supuesto, por supuesto. Y definitivamente el acabado posterior ha sido, pues, muy enriquecedor, ¿no? Tiene matices que yo no me lo habría imaginado y que me gustan mucho también. La fusión con Javier ha sumado positivamente, definitivamente, para más. Ujú, ujú. Y bueno, José Luis, ¿cómo podríamos presentar a los espectadores de Cómic Mundial de qué va Escorpiona y por qué mola tanto? A ver, Escorpiona, digamos, es una contraparte al trabajo de Luis Morocho de Guachimán, ya que, si bien es cierto, el trabajo de Guachimán se centra más en Lima, mi idea era crear un personaje más universal, ¿no? Que podría ser acorde a cualquier realidad y no específicamente en Lima, ¿no? Partiendo de allí, Escorpiona ya con Javier decidimos darle una personalidad de niña en cuerpo de mujer. Uh, Ella se fusiona con un traje especial que tiene energía oscura ujú. y ella lo va descubriendo en el camino en el que ella despierta en nuestro tiempo. Y es interesante los matices porque hay una máquina que le está hablando constantemente y hay un cruce de ideas que a ella simplemente la descolocan porque de pronto ha tenido una lucha y ella no se da cuenta. Entonces es el personaje que va aprendiendo poco a poco a, digamos, a entender el mundo que le rodea también, ¿no? Que esa voz que le guía, Exacto. esa voz robótica, y con Claro, ese contraste entre esa mentalidad de niña o de joven y ese cuerpo de mujer y con esas armas, ese exoesqueleto también, ¿no? Que lleva exacto. incorporado. Porque ella ha sido una niña que estaba enferma iba a morir. Entonces su padre, que era un científico, la congela y la despiertan 200 años en el futuro, porque ya han encontrado aparentemente una cura para ella.
pero lamentablemente se ha cruzado con una catástrofe en donde tienen que mandarla a nuestro tiempo. Y es un bucle, ¿no? Un bucle interesante. Ujú. Vaya, vaya, vaya. Tenemos viajes en el tiempo, tenemos o sea, una raza, o sea, los seres humanos que están al borde de la extinción por unas criaturas extraterrestres alienígenas, pues mortales, Sí, peligrosísimas. Este contraste del personaje de mentalidad de niña, cuerpo de mujer, con armas, ciencia ficción, vaya mezclas loquísimas, pero oye, voy a enseñar los dibujos para empezar. O sea, como decimos aquí, que me quiten lo bailado. Ya esto pinta bien, esto pinta potente. Estas son las claro, y criaturas, estas como yo le chungas. conversaba con Javier, la primera saga de Escorpión es apenas una muestrita de todo el potencial que puede desarrollar el personaje. Para muestra un botón, como se dice, ¿no? Ujú, efectivamente. Y bueno, José Luis, ¿cuántos números lleva la historia de Excorpiona? 5, los que se trabajó con Javier es una historia de 100 páginas, es una historia que definitivamente fue demandante de trabajo. Yo trabajaba en ese tiempo en una editorial, llegaba y en las noches me ponía a avanzarlo. Ha sido un trabajo de amanecidas, de fines de semana, pero muy enriquecedor porque de pronto tú te ves envuelto en la historia y ya te atrapó y quieres seguir y quieres seguir. Cuando yo termino esta historia, dije, me quedé con la miel en los labios por continuarla definitivamente, pero bueno, así son pues los trabajos de historieta, de cómic. Ujú, claro. Y de todos modos, ya, ¿esto vino antes o después de esos trabajos para Brasil y para España? Por cierto, porque me han llamado muchísimo la atención. Esto fueron después del trabajo de Brasil. De Brasil yo trabajé en unas revistas que tocaban el tema de espiritismo, Oh, del tema de los mediums, de los contactados, muy, muy interesante, que no tiene nada que ver con superhéroes, ¿no? Era un tema de más corte histórico, eh, curioso. sí, sí, que involucra historia, reencarnación. Ya cuando haya tiempo te lo voy a compartir a tu Ujú, correo. claro, vale, gracias. ¿Y con España, en España qué has hecho? ¿Qué publicación has Mira, dibujado? en España es de corte más escolar. Ah, Yo trabajo para esta editorial Ápice que se encarga de libros escolares. ujú. Ellos tuvieron un tiempo acá, sino que por la pandemia también tuvieron que retirarse en el 2018, que digo. Ellos trabajaban libros para Sudáfrica Oh, vaya. y eran de corte escolar, ¿no? Sí, sí. Para más bien ilustraciones o con algún que otro cómic, ¿no? Para manuales escolares. Sí, 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 sí. Sí, y de vez en cuando me encargan algún proyecto en paralelo a las cosas que hago. Ujú, ujú. Bueno, eso está bien también para Actualmente ganarse trabajo para, cositas. Sí, perdona, José Luis, dime. sí, sí, actualmente más bien trabajo para una empresa que hace juegos para celulares con sede en Israel. Y Oh, bueno, me vaya. encargo del arte conceptual. Sí, Claro. sí, también es muy interesante. Y Y bueno, cocina y ahorita bien, en ¿eh? Y paralelo cocina bien. Hace de todo este hombre, co- cocina bien también. También cocina. también, Y es un buen también. padre. O sea, Eso, amigo de sus amigos. Hay que casarse con él, vaya. También, Sí, sí. Madre Y que mía. escuche a su mujer, también. porque Vaya, vamos a pues, salir en la... madre mía. Pues, oye, José Luis, me parece muy, muy curioso todo esto que me cuentas, todos esos encargos. Y fijaos que esto viene un poco a raíz de la globalización. Esto hace 20 años era imposible, es decir, mira, hacer un Sí, encargo para Israel, pero estamos locos. O sea, quiero decir,
Es increíble, ¿no? O sea, realmente Sí, pasa, ¿no? Y para gente que hace encargos para Canadá y para otros países de pronto, ¿no? Y es increíble cómo Sí, siempre, se han abierto todas esas limitaciones. por supuesto, siempre conversaba con Lucho, qué grato es vivir en este tiempo en donde, bueno, ya no necesitas transportarte a casa desde tu estudio, por internet puedes mandar tus trabajos, ¿no? Y es una suerte, realmente. Y volviendo a Scorpiona, en este caso, ¿cómo ha sido el recibimiento del público? ¿Cuál ha sido el feedback que has recibido por parte de los fans de los cómics en general? Bueno, de Kachina, porque pertenece al universo de Kachina, pero en este caso en particular en Scorpiona, qué te han llegado a decir? ¿Cómo lo has notado? Que sí les gusta, o sea, que sienten un estilo tipo cinematográfico, parece que estuvieras viendo una película. Y a mí me agrada eso porque en realidad era la idea, ¿no? Con Javier, incluso cuando yo lo dibujaba sentía eso. Y sí, básicamente creo que se ha logrado, ¿no? Que el lector sienta esa sensación, ¿no? De que está viendo una película. ¿No? Y desde luego podemos ver aquí algunas muestras, unos ciertos planos. Vamos, de película de ciencia ficción total. O sea, bueno, con su Claro, toque superheroico, pero sobre todo más cercano a la ciencia ficción, sin duda. claro, y una estética tipo retro también tiene esos matices medios gastados que le dan ese toque tipo apocalíptico, ¿no? Que Ujú, pueda sentirse. ujú. ¿Alguna referencia cinematográfica en este caso? ¿Alguna película tipo Alien o tipo, yo qué sé, alguna de los grandes Mira, clásicos yo me del cine de ciencia ficción? referenciaba cuando trabajaba, digamos, en el personaje, en los fondos, en el juego de Doom, en el videojuego Doom, Qué bueno! Ah, ¿verdad? Sí. incluso para las bestias. Por ahí iba mi referencia, Qué bueno, qué interesante. Ya entran en juego también los videojuegos, o sea, por y no supuesto. valga la Sí, redundancia, o sea, ya somos la y, generación que ha jugado y se ha inspirado también en videojuegos, ¿eh? y en ¿Cómo se realidad se nota? toma de todo, ¿no? De De todo, de todo. las películas, de los juegos, de las Ujú, novelas. ujú. Pues una apuesta muy interesante este Excorpiona, José Luis. Y bueno, ¿alguna cosa más que quieras, alguna apreciación que quieras decir antes de que pasemos a hablar de Arcángel con Cristian? Bueno, sí, yo quería, bueno, saludar a mis compañeros. Siempre, si no se los he dicho, aprovecho el momento porque siempre me he sentido bien cobijado en la experiencia de cada uno de ellos, tanto de Javier, de Cristian, de Doménico, de Lucho. Son unos capos realmente cada uno en lo que hace y me siento muy orgulloso de los logros que están teniendo actualmente y para adelante. Todos mis mayores deseos que gracias, mi ya hermano. estaremos por ahí también compartiendo alguna Parrilla. chance Ah, y parrilla también, y parrilla, tú vas a entrar de hecho, hermano. De hecho que también parrilla. vas a estar con nosotros Ya le en queda las grandes. esto, Las ya le parrillas. queda esto, ya le queda menos. Pero tú ves su trabajo, además, está ya para publicar en cualquiera de... Está muy bien. Si Sí, no, hombre, en una Marvel, una DC es súper complicado, lo sabemos todos, pero para un Dark Horse o un Image o un IDW, un Boom, ya sí que sí, ¿eh? va de sobra, sí, Gracias, sí. gracias, O sea, gracias. claro que sí. Pero vamos, que sí, que vas por buen camino, José Luis. Se vaticinan cosas buenas. Se vienen Gracias. cositas, como dice ahora el meme. Sí. Eh, bueno, pues vamos a pasar a ver el Arcángel de, bueno, también guionizado por Javier y dibujado por Cristian Rosado. Luego, Javier, dirás impresiones de cómo has trabajado con ellos, por supuesto, pero claro, ahora quiero darle voz a Cristian para que me hable de este proyecto. Igual, lo mismo que te pregunto como con José Luis, ¿cómo surgió el proyecto? Porque tú llegarías de los últimos a Cachina. Sí, yo soy el suplente. ¿El suplente? ¿Cómo que el suplente? A ver, Estaba en la explícanos. banca, estaba en la banca ahí calentando. Justo Gustavo, que entra, entra. estaba Vamos, vamos. mi compadre, había
¿cómo se llama Lu, Fallen. vale. Lucho, era el que tenía el encargo de hacer el arcángel, Ah, un dibujante también peruano, arquitecto, y él resulta que los tiempos los tenía complejos por la misma profesión, pues, ¿no? que él lleva, lo ocupa casi todo el tiempo. Así que él insistió. Y yo, mucho antes de eso, en un evento de Wacom, yo me encuentro con Luis, como Tocho, y él estaba dibujando solito. Entonces yo digo, pobrecito, va a tener compañía. ¿Qué ¡Qué preguntaste? amable! ¿Qué le dijiste? ¡Qué amable! ¿Qué dijiste, Él Cristian? estaba dibujando solito Sí. en el evento, así en un rincón, así apartado. Y yo dije, pobrecito este dibujante, dije, no, necesita compañía, lo voy a acompañar. Que entre dibujantes nos tenemos que dar calor. Sí, sí, calor y algo más. Y, Eh, y me abrazó así por detrás y yo le decía, suéltame. Llegué por atrás y lo abracé, amigo. Auxilio, seguridad. Y ya, pues, vino, y me acerqué a Luis, comenzamos a conversar, y hablando de historietas, nos quedamos buen rato conversando, creo que bastante buen Todo rato. el evento, como 3 Todo el horas, evento terminamos, prácticamente estuvimos me pegué conversando. conversando contigo. Sí, sí, sí. Sí, hablamos de todo lo que le gusta hablar a un dibujante, pues, ¿no? Historietas, estilos, ese tipo de cosas, deudas, También. cómo pagarla, cómo va la Todo, chamba, quién cómo está carajos trabajando vamos en el a mercado, pagar. quién está maleando la plaza, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo le dije a Luis que si hubiese un proyecto de historieta que me pasara la voz, que yo la verdad, yo encantado de participar. Sucede que yo me dedico a lo que es el storyboard para publicidad, para hacer realizadores Ah, comerciales, para películas, concept art, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre tenía el bicho de hacer historietas, porque era mi material, que yo suelo comprar para tener mi documentación y para aprender siempre ha sido historietas. Y yo quería hacer historietas, entonces le dije a Luis, Luis, cuando tengas algún proyecto me pasas la voz, yo encantado. No, ya, chévere, chévere, chévere. Bueno, y pasó el tiempo, pasaron unas semanas, un par de meses, no sé, me acuerdo cuánto tiempo habrá pasado, y Luis me hace la llamadita, pues, ¿no? Amigo, te necesitamos. amigo. Así es, amigo, te necesitamos. ¿Recuerdas de aquella conversación? Hay, hay un ¿Recuerdas el día que me proyecto. abrazaste? Sí, sí, sí. Me quedé pensando en ti, me quedé pensando en ti. Necesito tu calor. Entonces, ya, pues, entonces me comenzó a contar del proyecto de Cachina. Yo estaba en mi mente, ya, pero ¿cómo es el money? Pues no, acá es un mercenario uno. Ah, sí, Entonces, este señor. no, es por amor al arte, me dice. ¡Oh, qué mal! Yo digo, pero bueno, mira, es un proyecto que tenemos que invertir tanto creativamente como el trabajo y lo demás lo va a poner la agenciamos, ya se verá, pues, ¿no? Entonces, pero la idea es crear el material y después vemos cómo lo publicamos. O sea, está la idea, está todo. Y en ese momento creo que el diario La República se iba a encargar de la publicación de lo que yo tenía idea, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces no hay que gastar, solamente hay que invertirle tiempo y el trabajo, ¿no? Que eso no es ningún problema. Entonces me junté con los muchachos y comenzamos a resolver los temas de Arcángel juntamente con Javier, que me presentó el personaje, lo conocí ahí Javier en la primera reunión, y la verdad que todo engranó, pues porque teníamos esa ambición de querer publicar un proyecto que esté a la altura, que esté a la altura de publicaciones extranjeras, ¿no? Que no se que no se quede solamente en un nicho nacional, sino que compita a nivel artístico y de historia con otras casas, con otras historietas. Y eso nos enganchó, nos motivó a hacer un producto de calidad, ¿no? Y darle todo el empeño que requería. Entonces nos juntábamos semanalmente para limar ciertas cosas de dibujo, de estilo, de guión, no tanto de estilo, sino de coherencia en algunos arcos y ese tipo de cosas, y pulir el producto, ¿no?
Y bueno, ya cuando comencé a trabajarlo, yo lo hacía paralelamente con mi trabajo de storyboards, o sea, en lo que es publicidad, tú sabes que todo te lo pide para ayer y probablemente no te queda mucho Y tiempo para tanto. hacerlo. Así que mi trabajo yo lo hacía, si tenía un día a la semana, ese día de la semana trataba de meterle 3 páginas al día o lo que me Wow. dé. O sea, hacía una producción así brutal, pues, ¿no? Y conforme iba avanzando, me di cuenta de que a veces no era bueno el proceso que estaba llevando por el hecho de que darle sola, en un día aprovecharlo y botar páginas como si fuera una copiadora no es, porque también desestimas la calidad del dibujo y el desarrollo, pues, ¿no? Y la documentación y todo. Entonces comencé es que también era un proceso de aprendizaje de todos. O sea, yo hacía historieta hace muchos años, en el 2001, cuando estaba trabajando para un periódico que se llamaba El Comercio. El Comercio tenía una sucursal que se llamaba Wow. Y estos personajes que se habían creado una historia que se llamaba Capitán Leo. Ahí yo estuve dibujando esa historieta como dibujante, estuve como 3 años. Dibujamos 48 capítulos, no, 2 años y tanto, dibujamos 48 capítulos y era un capítulo a la semana, o sea, tenía que dibujarlo semanalmente, un capítulo de 22 páginas. No, y ni si Wow. bueno fuera era un salario de trabajador, o sea, no cobraba por página, era un salario permanente, ¿no? Y claro, o sea, con todas sus vicisitudes de un país pujante pero tercermundista, Luis se estaba, mea de risa. estaba, Joder. estaba con los pagos Es que, penitenciarios es y toda que, la mira, vaina. Cristian, Sí, el otro día hablábamos con Jorge justamente de eso, ¿no? Que a nosotros nos ha tocado nacer aquí y lo normal es que nosotros vivamos pensando en que tenemos todo en contra y nadie nos va a dar nada, entonces nacemos empujando una bola gigantesca, la Indiana Jones, pero nosotros somos el staff que la regresa al sitio de arriba, ¿no? Entonces claro, estamos acostumbrados a luchar, ¿cierto? O sea, es claro, y nuestra forma de es vivir. a luchar y a llorar, porque Y hacer memes de la Porque, desgracia. porque es complicado. Acá en la realidad de acá es que el dibujante trabaja, no sé, o sea, no hay que tener bastante trabajo, dedicación para que como dibujante puedas ganar como profesional, como cualquier otro profesional. Y resulta que, bueno, ese es yo ya había acostumbrado a llevar un rango de páginas abundante a la semana, ¿no? Y yo quería, con Arcángel, llegué a esa conclusión de que no servía para mí como dibujante, como artista, o sea, tratar de correr con las páginas, porque estaba haciendo unas páginas que decían un poco la fineza del trabajo. Entonces dije, bueno, voy a tomarme más tiempo, ya no me voy a hacer 3 páginas, 4 páginas al día, voy a hacer una o dos, ¿no? Pero Voy a de tratar de mayor calidad. Claro, entonces, a raíz de que pasan los capítulos, ya me voy tomando más tiempo para desarrollar las páginas, ¿no? Ya comienzo a adquirir más documentación y todo, pero igual siempre aprendiendo, ¿no? Siempre esforzándome para tener una mecánica de trabajo, porque hay que crearse una mecánica, y la mecánica consiste en tener. Sabes qué brocha vas a utilizar para tales cosas, sabes qué colores vas a utilizar para tales cosas, sabes cuál va a ser tu formato para que mecánicamente elabores tus páginas y no tengas que romperte la cabeza cada vez que quieras seleccionar una brocha para dibujar, ya tener todo Claro. seleccionado, ya tener el tiempo que te va a tomar tanta una, y tienes que estar en ese rango de producción. Entonces ya comencé a mecanizarme todo en ese aspecto, y ya cuando llegamos cuando yo llegué ya, ¿cuántos números de Arcángel son? 5. 5. Cuando yo llegué al quinto número, ya el quinto número en dibujo difiere bastante del primero. O sea, yo me doy cuenta, cuando yo veo el primer número y dije, pucha, esto no lo hubiera hecho así, ¿no? O sea, que cómo he corrido, qué rápido se ve esto. Entonces, pero ya el quinto ya se ve más esfuerzo, pues, ¿no? Y eso ha sido mi aprendizaje, aparte de conocer, de estar con los muchachos, siempre el feedback que he tenido con cada uno de ellos, ¿no? Con Javier, con Pepe Lucho, con Morocho, con Doménico, aprendiendo siempre y no solamente aprendiendo, también retroalimentándome, ¿no? Porque a veces
cuando tú estás, el trabajo de dibujante es como que solitario, estás así en tu nota y te preparas a cocinarte un pollo con arroz y te vuelves a otra vez a trabajar. O sea, es una vaina, ¿no? Y los fines de semana ya a ver quién está libre para unos chicanitos, ¿no? Nadie puede, que hace tu jato ver películas. Y bueno, es así. Y el hecho de compartir, de haber tenido compartir con los chicos para el desarrollo de esta historieta, me retroalimentaba sus ganas, sus dibujos, sus trabajos. Yo veía sus trabajos, nos compartíamos sus páginas. Y yo decía, qué paja, qué está esto, ¿no? Yo quiero voy a hacer mi página también. O sea, había esa retroalimentación. Y esas ganas de compartir, la llevamos hasta ahora. Mira, ya hace tiempo que dejamos de dibujar que el proyecto de Cachina, no, dejamos de dibujar los cómics hace ya bastante tiempo, pero aún así nos venimos juntando para pensar, ¿no? Cómo ideamos otras cosas, otros proyectos paralelos, muy aparte de que cada Oye, uno ya mira qué tiene su bien. trabajo. Claro. Evidentemente ya uno tiene que seguir su propio camino y ese tipo de cosas, pero siempre hay que buscar una excusa para volver a juntarnos y crear un material nuevo, pues, ¿no? Ya el tiempo se puede dilatar, puede tomar su tiempo, pero la idea es ejercitar eso, ¿no? Es tener el ejercicio de juntarnos y seguir haciendo crecer el mundo de Cachina, ¿no? Con sus Ujú, personajes. ujú. Sí. Pues Cristian, me parece muy, muy entrañable la historia que has tenido con el equipo de Cachina. De verdad, se os ve un grupo, más que un grupo de edición, un grupo de muy buenos amigos y que, vamos, surgen esas sinergias y toda esta producción al final, pero con mucho... puede sonar cursi, pero cariño, con cariño, o sea, se trabaja con cariño No, al final, ¿eh? totalmente, Claro, totalmente, claro. totalmente. Mira, yo creo que yo he aprendido, y creo que nos ha pasado todo, como menciona Cristian, yo recuerdo pocas veces haber aprendido tanto de estas personas, por ejemplo, o con personas, mejor dicho, solo escuchándolos hablar de cómo piensan, o sea, aparte del dibujo, pero sobre todo cómo estructuran en su cerebro la idea, o sea, cómo funciona su forma de pensar. Ahí he aprendido más que verlos dibujar, y eso que he aprendido mucho viéndolos dibujar a estos chicos. Otra También. cosa, para sumar algo de Cristian, alguna vez me comentaba Cristian, en el storyboard finalmente no se ve mi trabajo en la producción final, ya sea una película o sea un comercial, algo de televisión, pero en el cómic sí, está tu trabajo, está tu dibujo. Y Buen Cristian, apunte. tú ves, o sea, empieza Arcángel y mira hasta dónde ha llegado todo lo que ha logrado. Y yo creo que como compañero de él me da mucho gusto de que yo creo que en Cachina sí, como que ya se terminó de disparar como autor de cómic y me da mucho gusto ver hasta dónde está ahora también, pues, ¿no? La evolución que ha tenido, ¿no? Le están saliendo lagrimitas. Con las palabras de Lucho. De verdad, de verdad, de verdad. Un punto de inflexión, Cristian, con Cachina. Mira, para mí, trabajar en Cachina ha sido como que un, un eslabón un eslabón que me ha servido para muchas cosas, ¿no? O sea, mi cadena de trabajo llegó a un punto en que yo necesitaba llegar a otro paso, ¿no? Y Cachina ha sido eso, ¿no? Ha sido el eslabón que a mí me ha permitido, comenzar a hacer lo que a mí más me ha gustado siempre, ¿no? Que es historieta, pues, ¿no? O sea, ya la publicidad, como contaba Morocho, la publicidad o sea, hacer storyboards es divertido, o sea, sí, pero siempre está el bicho. El storyboard, empezando por eso, es un trabajo muy rápido, muy de velocidad, muy de trabajo a medias, pero que se vea bien, que guste, pero no te permite desarrollarte, no te da ese reto para mejorar tu trabajo, tu dibujo, ¿no? Como no es un trabajo terminado en sí, o sea, no te desarrollas, ¿no? Y a mí el hecho yo buscaba eso, ¿no? Hacer proyectos terminados, ¿no? Proyectos de publicación, como se dice, pues, ¿no? Y comenzar a trabajar en Cachina fue ese eslabón para que yo pueda comenzar a trabajar haciendo historieta para otras empresas, ¿no? Para otras casas, para otras editoriales extranjeras, ¿no? Y eso a mí eso es un eslabón de oro, pues, que la verdad que
Yo muy aparte de que las amistades con las que he forjado con los chicos, profesionalmente a mí también me ha servido bastante, ¿no? Me ha servido como muestras para poder llevar, ¿no? Para que la gente pueda ver y para poder cambiar de rubro poco a poco, ¿no? Y dedicarme enteramente a la historieta, como prácticamente lo estoy haciendo ahorita. Y bueno, ese es mi punto de inflexión. Y claro, o sea, y el hecho de poder ver a los chicos casi una vez al mes o cuando nos juntamos para comernos un chanchito y tomar nuestras cervecitas, para mí eso es. O sea, yo no quiero más que eso. Ahí, eso Qué bueno, de verdad. Pues vamos a echarle un vistazo a Arcángel, ya que hemos aquí derrochado amor y cariño. Vamos a ver de qué va esto, ¿no? Porque tenemos a un personaje principal que estamos más bien con un thriller, un personaje, un vigilante, más bien, en una urbe que, bueno, pues busca venganza de personajes más bien corruptos. Estamos en una ciudad muy corrupta. Esto me evoca a personajes de corte superheroico, entre comillas, norteamericanos, como el Castigador, el Punisher o Daredevil, ¿no, Cristian? Sí, o sea, claro, es un personaje con una línea así oscura, se desarrolla en un ambiente urbano, donde los criminales no tienen superpoderes, sino se desarrollan en este oscuro mundo de la corrupción y de la intriga, ¿no? Conforme va pasando la historia, se va entrelazando con las demás historias y sumando líneas argumentales como estos personajes ya que son modificados, ¿no? Genéticamente para llevarlos a un nivel son unos soldados que tienen un nivel como superhumanos, ¿no? Sí, sí. Y estos personajes, y ya a medida que pasa la historia, él deja de ser un combatiente, o un vengador para comenzar a combatir a estos personajes, ¿no? A estos superhumanos que claro, o sea, y después, como consecuencia, integrarse al grupo de estos superhéroes, ¿no? Ujú. En este Sí. caso, pues tenemos un escenario, como dices, urbano, un enfoque a nivel visual, un estilo visual que rompe mucho con lo que hemos visto antes de José Luis, y también, pues vamos, es que vuestros estilos entre vosotros cuatro se parece lo mismo a un huevo y una castaña, o sea, nada. O sea, lo interesante de Cachina, ahí Javier ha estado muy fino, ha sido el buscar variedad de estilos, también de propuestas de historias, pero también eso repercute a lo visual, ¿verdad, Javier? Claro, son los dos personajes de Morocho y de Pepe Lucho ya habían sido construidos en las cabezas de ellos y habían aparecido en revistas. Yo creé en Ed y creé al Arcángel. Pero decir crear con estas mentes brillantes con las que me reúno es decir co-crear, porque mi guión luego era transformado por Cristian. Entonces, hay en el caso del Arcángel tenía una primera línea, pero a su vez yo iba a hacer una historia tipo eso, un policial con algo de tecnología. Pero al crear el universo, al sumarse al universo Cachina, al existir el Guachimán como un ser creado por un ser hijo de un interdimensional, todo empieza a transformarse, ¿no? Y la imaginación de Cristian está más conectada a ese mundo que la mía. Pues yo tengo un tipo de imaginación muy realista, muy urbano, muy de novela negra, muy sucia, ¿no? Toda esta vaina de la parte fantástica yo no la tenía, ni la tengo activada. Entonces, la sinergia es esa, un grupo de personas imaginando el universo y contribuyendo en la creación y la co-creación del guión. Ujú, ujú. Entonces, inicialmente yo tenía claro, un tipo que va a vengarse de unos sujetos que desaparecieron a su padre, ¿no? Porque su padre es un desaparecido por una organización criminal conectada con el Estado, porque un mafioso finalmente toma la presidencia, como todos nuestros presidentes, ¿no? Sí, Finalmente sí, todo, tal cual, tal Sin cual. toma censura aquí, control del Estado. ale, ya está pa'lante. Entonces, Madre esa es la mía. rabia que tenemos, se convierten en superhéroes, pero también
no son unos clásicos superhéroes que te das cuenta que son buenas personas, o sea, son temibles también, ¿no? El Arcángel tiene unas razones muy particulares por las cuales hace las cosas, porque el Arcángel en realidad es el traje, ¿no? Gabriel es el personaje principal, pero su hermana también es un arcángel, y hay un equipo de arcángeles, ¿no? Eso se va a ver después en el desarrollo porque es una gran novela de 400 páginas. Madre mía. Madre mía. Fíjate, con el tema de, digamos, la crítica política, social también que metes ahí, que bueno, acabará derivando a lo mejor por otros derroteros cuando se unifique con el resto de mundo de superhéroes de Cachina. Pero igualmente esto, como pasaba con la influencia de la urbe de Lima en el Guachimán con Luis, al final el entorno vuestro se traslada a la ficción y eso es algo que generalmente muchos autores cuando tienen esos referentes, sean estadounidenses o sean japoneses, incluso franceses, como que dicen, ah, no, esos son nuestros referentes y lo comentábamos con Luis, no, nuestro referente es nuestra realidad y que tenemos que trasladarla a la ficción, pero con los códigos visuales que a lo mejor pues han desarrollado más en esos grandes mercados. Ahí, volviendo, ¿insistirías, Javier, en que es esencial mostrar o, digamos, parte de esa realidad o trasladar, transmitir esa realidad vuestra en formato de cómic? Yo creo que la realidad incluye nuestra imaginación y nuestros sueños. La realidad en la que vivimos es tan fascinante, además. El Perú y Latinoamérica está construida de novelas policiales. Y entonces es muy fácil tomar cualquier elemento porque ni te lo crees. Ahora tenemos una fiscal de la nación que tiene 2 hermanas denunciadas por liberar narcotraficantes a cambio de dinero. El fiscal de la nación. O sea, la que debería perseguir a los criminales de país, ha liberado de los fiscales que vigilaban o que investigaban a sus hermanas, las ha sacado para que no las investiguen. Eso te lo cuento y no te lo crees, pues. No me lo creo. El Perú es un meme vivo, así. Cuando si lo meto en un cómic, parece ciencia ficción, ¿no? Pero ciencia ficción acá sería que un policía atrape delincuentes. Eso es ciencia ficción en el Perú. Por eso aunque no te quiera cobrar por si te detiene, según él, para ponerte una multa, pero luego te dice, pero se puede arreglar, a ver cómo hacerlo. Ya, claro. Ya te va deslizando la idea de que si le das algo de dinero, pues te deja libre, y aunque no hayas hecho nada. Qué desgracia más grande. Entonces, en serio. las historias se van a mezclar, naturalmente se mezclan, porque ¿quién es el archienemigo? ¿Quién es el...? ¿no? Naturalmente son estos sujetos contra nosotros, los ciudadanos, ¿no? Pero eso es lo que se va desplegando en cada serie, ¿no? El Guachimán parte de proteger a sus amigos inmediatos, a su casera, pero se da cuenta que inmediatamente salta y el que maneja los negocios turbios del distrito es el jefe de la policía y ya se metió con la justicia, ¿no? Entonces, por donde vayas vas a chocar con estos poderes que están al servicio de otros poderes y ahí aparece la política. Pero claro, esto está hecho en código superhéroe, en código de novela de acción, de película de acción. Entonces, no es que queramos enseñar a luchar contra la dictadura o contra los criminales. No, es una historia. Lo otro es así como el escenario, ¿no? Es el escenario, no tratamos de adoctrinar a nadie, esto es lo que hay, así es la historia. Así es. Efectivamente, Javier, es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, una cosa es que no tiene una carga política ideológica detrás. Es que se nota inmediatamente. Es que es una historia de acción, pero es que es tan evidente, que hayáis trasladado esa realidad cercana a vuestra a un tipo de personajes que pues quiere luchar contra ciertas injusticias, ciertas desigualdades, que al final surge solo. Es que surge solo. Claro. Sí. Es nuestra forma de ver el mundo también, entonces se refleja, como tú bien decías y hablábamos el otro día, ¿no? En realidad tiene que ver con la semiótica, el código de los superhéroes, que ciertas cosas que vas colocando aquí y allá, pero nuestra forma de ver el mundo
es tal cual cuenta Javi, tal cual cuenta Pepe, tal cual está contando Cristian. O sea, nosotros esto lo vemos todos los días, vivimos así, y es imposible no integrarlo a nuestra propuesta, porque ya si te contratan de otro país para hacer otras cosas, bueno, ese es otro tema. Pero en nuestra propuesta está desde, mira, no solo lo que escribe Javi, sino cómo ponemos los fondos, qué tipo de cosas dibujamos detrás, qué colores usamos, todo eso está integrado, porque un poco al inicio Pepe te decía que él había gastado un poco había hecho un poco como gastadas las estructuras de donde sale Escorpiona, pero también ¿Se apagó? A ver, del repite, libro. Luis, por favor, Morocho. Perdón, repite, Luis, tal por vez favor, sí, sí. Repite, por favor. decía que sí, que en el futuro que él ha puesto en Escorpiona, pues él ponía cosas como gastadas, pero si vas a ciertas zonas de Lima, esos colores que él ha puesto están en las paredes de las casas, están en el paisaje, porque aquí hay muchos cerros con viviendas ahí puestas, la gente ha llegado y ha puesto algo allí para vivir y con el tiempo, ¿no? Se ha quedado y ha construido ya una casa. Entonces, también se refleja. Igual Cristian, el caos que hay en la ciudad que él dibuja, pues se percibe en la noche, está muy bien planteado eso, ¿no? Qué maravilla, Y es creo verdad, que, es que, que verdad. se respira Lima. Si un día vienes, por supuesto que tienes anfitriones aquí, y Oh, vas a ver lo que está en los cómics, lo vas a ver en la vida real también, ¿no? ujú. No, es increíble. Y cómo hasta eso, hasta en paleta de colores y todo, al final lo pones. Y además lo que me comentabas, Luis, eso de que la gente de la sierra que llegó inmigrante Sí. allí a Lima, cómo pintó las paredes de otra manera, porque Lima es totalmente gris, o no, o sea, y tiene una paleta de colores Mira, muy concreta también. en los 80 estuvo muy fuerte el tema del terrorismo. Sí, Empezó en la lo sierra sé. y llegó a Lima. Entonces, aún así se hacían conciertos de música en lugares muy populares de gente con poco ingreso de dinero, pero se hacían conciertos y ponían entre los postes de luz, ponían una franja de tela negra y allí ponían la publicidad de los grupos que se presentaban en esa época, que aquí le llamamos los colores chicha, que son colores fosforescentes, son el magenta, cian, amarillo, pero cumplían, mira, tal vez sin estudios ni nada, pero cumplían perfectamente porque tú desde lejos podías ver quién se presentaba, dónde se presentaba, a qué hora se presentaba y cuánto costaba la entrada. ¿Y por qué los hacían así? Porque solía haber apagones, porque aquí tumbaban las torres de luz y nos quedábamos sin luz, y aún así, con poca luz, se podía ver esa publicidad. Increíble. Y eso es una característica de la ciudad, Wow. y lo es ahora en la publicidad popular, digamos. Y son cosas que se ha inventado la gente, la ciudadanía, en los años recientes, y es una forma de mirar el mundo, ¿no? Que tenemos. Es increíble. Yo, ¿ves? Yo como extranjero con respecto a vosotros, es una realidad que me choca muchísimo, ¿no? De esas particularidades. Y por eso mismo reivindicábamos, Luis, en el anterior Cómic Mundial contigo, cómo cada tipo de arte, cómo se plasma el arte, tiene que ir condicionado al lugar donde se hace y no tiene que ser un calco de otro sitio. No puede ser un calco. O sea, Tal cual. precisamente hablando de, por ejemplo, cómics de superhéroes, por ejemplo, hombre, el origen está en Estados Unidos, todos lo sabemos, pero no tienen, por ejemplo, esas grandes desigualdades, o al menos no el mismo tipo de desigualdades que lo hay en Perú o en otros países latinoamericanos, o también, sobre todo, esa injusticia tan grave o de esa manera, de la misma manera, ¿no? Entonces, los superhéroes Spider-Man, por ejemplo, Spider-Man, vamos a decir, Spider-Man no se suele enfrentar a las mismas injusticias que es un personaje muy cercano, realmente. Muchos nos identificamos con él muy fácilmente. Tú lo sabes, que a ti te encanta, ¿no? Pero Sí. igualmente, Peter Parker no sería, o sea, Pedro Posadas no sería en Lima Peter Parker. No, Tendría mira, otros aquí problemas, tendría otros en problemas. Lima, en Lima, Iron Man, y los chicos me van a dar la razón seguramente, ya lo hubieran desmantelado y lo hubieran vendido en parte, ¿sí o no? Total, total. Pero sobre todo a lo que vengo a decir, el enfoque de la historia que le daríamos a ese Pedro Posadas, entre Claro, comillas, claro. sería absolutamente distinto, un personaje cercano y todo, pero con unos problemas muy diferentes a los que tiene Peter Parker en Nueva York, ¿eh?
O Tal sea, cual, es otra ciudad, es otra manera de ver el mundo, de todas maneras, incluso ustedes, eso es lo que tú y yo conversamos también el otro día, ustedes están dentro del primer mundo, con todas las cosas que les puedan faltar, con todo lo que ustedes, ya, pero es que aún sin las comillas, ¿sabes? O sea, porque aquí es, o sea, de verdad es, o sea, podemos, dentro se de todo, nota la como dice diferencia, Javi, se nota la como, diferencia. Sí, sí, sin como duda. dice Javi, en Latinoamérica tenemos muchas adversidades, pero sabemos sonreír dentro de todo eso. Y Increíble. sabemos mirar la gracia de eso y reírnos y bailar y tener alegría a pesar de todo esto, porque o te pones de pie y caminas o te aplasta la vida y no haces nada, ¿no? Y mira, nosotros hemos logrado cosas estando aquí en Perú, o sea, Y viviendo grandes, aquí ¿eh? Y todos los días. grandes, y grandes. Hay que decirlo también, por Gracias. supuesto. Pues, Cristian, simplemente para ir cerrando con el Arcángel, ¿cómo ha sido el recibimiento del personaje por parte de los lectores? Bueno, no, yo cuando he conversado con la gente cercana que lo ha podido ver, siempre me dicen que está muy bueno, ¿no? O sea, la historia y el trabajo que se ha hecho del arte, que lo han recibido bien en general a Cachina, porque era algo que no se veía hace muchos años, pues, ¿no? Hace muchos años que acá en Perú había buenas épocas del dibujo, de la historieta y del desarrollo del arte acá. O sea, hay grandes exponentes, hay artistas muy valiosos y muy queridos. Pero de un tiempo a otro, todo esto comenzó a decaer, ¿no? A medida de que pasaban los gobiernos, el desinterés por la cultura, el desinterés por el arte y ese tipo de cosas hizo que muchos de los artistas o grandes talentos emigraran y acá se creó un vacío que tenemos hasta ahorita, pues, ¿no? Un vacío de desinterés por parte de muchas políticas públicas, y bueno, eso hizo que el trabajo de grandes artistas se quedara en el olvido, pues, ¿no? Y el hecho de volver a sacar Cachina, que Cachina saque una serie de historietas, de personajes situados en esta realidad, en la realidad que nos toca vivir, como estábamos hablando, ha hecho que a la gente valore eso, pues, ¿no? Que el público, que la gente que sigue el grupo quiera más historias de Arcángel, de Escorpión, de Guachimán, ¿no? De Net, que quieran todos esos, que sigue el arco argumental. Y claro, pues nosotros contentos de que esto haya funcionado, ¿no? No funcionó a un nivel macro como nosotros soñábamos, porque es la realidad. Y la realidad acá es que no hay mercado para lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero por encima de eso, sí hay, quedó el trabajo impreso, quedó el trabajo para la posteridad, como para tener ahí algo que podamos decir, se hizo historieta de calidad en estos tiempos acá, pues, ¿no? Y se Ujú. trató de abrir un mercado, ¿no? Ojalá o sea, mis esperanzas es que esto se desarrolle y se abra un mercado para que el dibujante pueda vivir de historietas, ¿no? Es complicado, o sea, todos sabemos que hasta en los países más avanzados, o sea, hasta es complejo, es difícil, pero bueno, o sea, está la opción, el trabajo se hizo y hay respeto por parte de muchas personas que han podido acceder a él, ¿no? Y eso para mí es lo importante, ¿no? Claro El que hecho de sí. haber creado eso. Sí. Ahí vemos a José Luis. Saludos allí. Bueno, pues Cristian, la verdad es que me alegra mucho que, bueno, y todos, ha comentado antes José Luis también, Luis nos contaba con el guachimán, que alguien que llegó de pronto a su casa por otros motivos le dijo, oye, ese es el guachimán, ¿no? Y dijo, sí, sí, pero es que lo creo yo, o sea, lo hago yo. Y es como, ah, pero en serio. Y Ah, es como que al final eso ha dejado un pozo en la gente que está creando ese caldo de cultivo de cultura popular ahí, de esos personajes que se van a recordar y eso es muy bonito. Eso es muy claro, no, bonito. ¿Qué quieres que os claro. diga? O sea, y el trabajo de Luis de Morocho con Guachimán ha sido un trabajo de años. Él ha creado ahí una marca. Y esa marca del guachimán es algo que ha calado en muchas personas que nos gusta la historieta o gente que ni por acá, pero lo ha visto en el kiosco, lo ha visto en una ficha, lo ha visto en un evento, en una feria,
Y el Guachimán ha estado ahí, pues, ¿no? Ahí, detrás de los arbustos, ahí, siempre ahí Gracias. pululando. Siempre ahí. Nada, Pero, porque... No, es mira, yo le contaba a Jorge de que el día que vino el chico del diario Gestión, el fotógrafo, para hacerme Eso, las el fotos fotógrafo. por lo de Marvel, estábamos conversando de Marvel y antes de irse veo un muñeco que ha hecho mi mujer de crochet del Guachimán y me dice, ese personaje lo conozco. Le digo, ah, ¿es el Guachimán? Sí, ese Guachimán. Y yo le digo, yo lo he creado. Y se asombró tanto y se fue de aquí hablando del Guachimán y sí, yo lo he visto en los kioscos, mira, qué alegría. Y estaba más contento, creo, por eso claro. que por lo de Marvel. Y, yo estaba emocionado, imagínate, pues. No, sí, imagínate, Jorge, que el personaje de Guachimán acá es emblemático, tío. Para mí es uno de los personajes emblemáticos de la historieta acá. O sea, no, yo Gracias, no. hermano. Hay otros, sí, también, pero creo que Guachimán es el más popular. O sea, yo siento que ha calado, pues, ¿no? Y yo siento que también hay mucho más por que contar del personaje y claro, o sea, yo estoy seguro que Luis a veces ya no tendrá tiempo para dibujarlo porque ya tendrá muchas ocupaciones y encargará el personaje a otras personas. Pues no, yo por ahí me puedo dañar mi producto. Y así Ajá. que todo bien, todo Ay, bien. ¿cómo sería el Guachimán dibujado por Rosado? Eso quiero No, todos Sería hemos hecho a la increíble, larga Podría ser en, chulísimo. increíble. Arcángel está Sí, una claro, escena, Aparece. claro, claro, aparece tú el tienes tu Guachimán. propio Cierto, Guachimán, es aparece, verdad. ¿verdad? Es verdad. Sí. Sí. Pues de verdad, muchachos, yo de verdad creo que es muy positivo el gran esfuerzo que han hecho por hacer estas tiras. Simplemente para ir ya finiquitando esta entrevista, esta ronda, esta tertulia al final, ¿no? Del cómic de superhéroes en Perú, de los cómics de Cachina, preguntarle a Javier, bueno, ¿cómo vislumbra el futuro de esta línea? Ha anunciado antes un poquito. Hablaba un poco de esas tiradas de cómics. Primero, esa colaboración con el diario La República también, Ujú. Sí, que pues, se publicaron muchísimos ejemplares, ¿no? sí. ¿Cómo pudo llegar a hacerse algo así? Que esto suena muy antaño, muy a los años 50, 60, 70, Mm. bueno, de esas grandes tiradas de prensa, de revistas, de cómics, de historietas, vaya. ¿Cómo surgió eso? Porque yo ya he hecho proyectos editoriales masivos en las campañas de promoción de lectura que yo he impulsado con los diarios. He colocado productos de $1, ¿no? En los kioscos como campañas de promoción para generar experiencias lectoras placenteras en chicos que no leen. El Perú tiene un grave problema de comprensión de lectura generado por la falta de acceso. El Perú es un país que no tiene sistema nacional de bibliotecas escolares. O sea, no hay bibliotecas en las Ay, escuelas. uy, En uy, uy, consecuencia, uy, es uy, 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 uy. imposible producir lectores. Entonces, batallamos contra eso. Y me conocen lo de los diarios y a veces me proponen cosas para hacer y yo esta vez propuse, pero el mercado no nos alcanzó para pagar las imprentas y no quedarnos Claro, endeudados, claro, claro. pero la promoción fue gigante sobre Guachimán y sobre Cachina. Entonces lo que vino después, como hemos contado, nos agarró la pandemia, pero igual salieron las 40 revistas, las 20 revistas, los 4 personajes, y el plan es ahora, o sea, nosotros somos dueños de esto. O sea, ha sido una producción colectiva y cada uno comparte los derechos de cada uno de los personajes. En consecuencia, ahora que ya está más abierto todo, hay más posibilidades, todo comienza a reactivarse. Mi plan era, por ejemplo, hablaba en Chile con también un productor de cómics y tratar de sacar ya en tomo de 100 páginas, uno primero y otro después. Son inversiones que hay que hacer. Irme a España, por ejemplo, y hacer lo mismo, a ver si hago alianza con alguien y lanzar porque ya está todo producido. Y ahí está contigo. Ahí Está todo está, ya tenemos producido. uno, ¿eh? Casi solamente Claro. hay que conectar con la distribución, hacer Claro, una campaña claro. y, y financiar la impresión. Mm. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Ahora tengo una agente literaria que está conmigo, se ha llevado los cómics también, y ella va de feria en feria y también los puede ofrecer a otras editoriales. O sea, todo está para trabajarlo nuevamente. Y en Perú
voy a relanzarlo, por supuesto. O sea, esos cómics son muy amados por los chicos cuando los leen. Mira, yo tenía una experiencia, salió primero el Guachimán, ¿no? Y una profesora compra para su colegio 20 ejemplares para sus niñas, porque tiene como 300 niñas, de primaria, de 10, 9 años, que no saben leer cómics, no entienden lo que están leyendo, no saben seguir los cuadritos. Los códigos, vaya. Exactamente, no entendían hasta que entendieron. Y viene una niña y ella me lo cuenta, la profesora, porque ahí descubre que entendieron. Viene y le dice, el Guachimán es lindo, le dice una niña, ¿no? y esa es cuando ya interpretó, cuando ya pudo leer el cómic, ¿no? Claro. Los códigos de cómo se lee esta cosa, ¿no? Entiendo. Esas son experiencias que he tenido con todas las Es historietas, alucinante. son fans que siguen y que todos piden, ¿no? Entonces nos hemos propuesto hacer un tomo de 100 páginas dibujado por los 4. Hay que sacar de su sarcófago a Doménico, que nunca sabemos dónde está. Pero él está Doménico ahí. es un holograma, creo. Es una inteligencia artificial. Sí. Él hizo Maravillado en Ed también, que no lo has mostrado ahora, pero en Ahora Ed lo muestro, sí. es una... él hizo fascinado esto, le encantó trabajarlo. Aquí tenemos en Ed. Ahí está en Ed. Es increíble el trabajo de Doménico también, es increíble, es muy bueno. Todos son extraordinarios acá, ¿no? Para contarlo brevemente, Enet es una guardiana de la zona amazónica del Perú. Viene a ser que resucitó de la muerte y tiene unos poderes especiales y que lucha especialmente, pues también vuelve a salir un poco la vena social y política, entre comillas. Bueno, más bien temas de problemas sociales muy extendidos, pues digamos, esa agresión a la naturaleza con esas talas ilegales, pero también bueno, agresiones y abusos de mujeres tratadas también, en fin, una serie de temáticas. Volvemos un poco a lo mismo de antes, esa realidad que de una manera u otra se traslada a la ficción, Javier. Claro, ella es un cuerpo tomado por un ser interdimensional, que es un misterio para todos, y ahí se conecta con el Guachimán, porque su padre es un ser interdimensional. Eso Ajá, nos ha claro. contado, pero que ya tengo la precuela, un ser interdimensional que ha vivido todas las edades de los seres humanos y que es un asesino de monstruos hasta que un día para, porque hay otro ser que crea los monstruos. Esa es la historia de Ned. Hay unos monstruos que aparecen de pronto, pero también todo esto ocurre en una dimensión que no es realmente la dimensión, la nuestra, ¿no? La real, sino que es en una dimensión muy particular, y este ser va a enfrentarse otra vez, primero a todo lo que se le pone al frente. Al tomar el cuerpo de una niña, a Shaninka, se topa ese cuerpo tomado con su propia historia cuando estaba viva, que ha sido secuestrada por una banda de tratantes de mujeres, ¿no? Entonces, esa es una línea. Hay unos periodistas que enfrentan a los taladores ilegales, a los explotadores de mujeres, pero viven insertos y rodeados por mafiosos y asesinos, ¿no? Y todo eso se va a conectar nuevamente, porque acá es donde al final hay una gran bronca entre nuestros 4 superhéroes y los el mega enemigo de todos, ¿no? Y cuando terminan de leer en Ed, todos, yo lloro, porque es muy emocionante. Encima, bueno, y ya tengo la precuela y tengo en la cabeza las siguientes 100 páginas, ¿no? Solo que tengo que sentarme a escribirla, ya las tengo. Y luego eso es lo que viene, pues. Con todos ellos. Eso, porque sí, eso, vamos a... Tengo que pelearme con ellos para que acepten mis historias, porque uno se empieza a quejar, no, así no tiene que ser. ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué es esta vaina? Sí, Cristian le va a decir, pero yo trabajaba en Dark Horse. Oye, mira qué es esto. No, de esto tiene que tener edición. Y ahí es donde nosotros vamos a ver, esta es una banda de rock, como decía él. O sea, viene el compositor y el guitarrista le dice, no, esto no. Y el cantante le dice, mira, no, esta parte de la letra, pues la modificamos. Y lo que resulta del laboratorio creativo es un resultado, es un poco distinto, pero en origen, Javi es el que, digamos, va a estructurar todo esto. La idea es hacer una historia grande
y que todos hagamos un poco de cada uno, de un pedazo de cada esa historia y que salga, pues, bueno, creemos que va a salir aún mejor que lo que estos cómics que has puesto tú, porque hemos aprendido más, hemos agarrado mucho más ritmo, sabemos más cosas que antes y yo creo que eso está bueno. Y siempre nos preguntan, ¿cuándo hacen algo nuevo? ¿Cuándo hacen algo nuevo? Pues pronto, pronto. Aquí se suma también la hija de Cristian, vamos ya, aquí toda la familia, por supuesto. Familia comiquera, van a salir niños comiqueros, o sea, sean dibujantes o guionistas, ya lo verán. Pero bueno, de verdad, chicos, a falta de Domenico, igualmente, pues que nos hubiera gustado que hubiera estado aquí también con nosotros, ojalá que esté en un futuro. Pero bueno, podemos concluir. Aquí tenemos también el Guachimán, un poquito, pero al final el tiempo Eh, se nos ha juntado un poquito. Pero bueno, ya hablaremos más largo y tendido del Guachimán. Igualmente ya hablamos un poco de él, Luis, en el anterior programa contigo. Es un vigilante de que viene de la sierra, ve toda esa urbe de, con caos en Lima y dice, esto no puede ser, esto hay que arreglarlo y hay de todo, o sea, casos de todo, o sea, que hay... Y además un estilo, otra vez volvemos, muy diferente, más, entre comillas, más caricaturesco que el del resto de tus compañeros, eh, sí. pero y que es lo que hemos visto y que vamos a ver pronto en ese Marvel Voices comunidades también, con esa historia de Miles Morales. Y bueno, pues simplemente preguntarte a ti, Luis, bueno, volveremos a ver al Guachimán pronto. Sí, 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 sí. El Guachimán, como decía Cristian, pues es mi hijo, ¿no? Es mi hijo y no lo voy a dejar nunca. O sea, a veces hay menos tiempo, pero también estoy cerrando algunas cosas y el próximo paso es con mis hermanos aquí de Cachina. Vamos a hacer una historia donde salgan los 4 personajes y por ahí voy a volver a dibujar lo que ya tenía unos días pensando en volver a darle vueltas ahí, a dibujarlo de una manera o de otra. Ya no sé si estos días, no sé si como páginas de cómic, pero sí como dibujos solos, pues, ¿no? Como que aparezca por ahí en la ciudad, que lo extraño mucho, uno extraña a sus hijos. Javi también ha creado cosas, distintas novelas, y me dará la razón con sus personajes, ¿no? Con todos los que ha creado él aparte, ¿no? Claro, claro. Pues mira, aquí vemos ahí dándose Ahí está. de hostias el Guachimán. Y bueno, chicos, simplemente decir que me alegra que esto, como he dicho antes, siga adelante, que tenemos grandes expectativas, seguramente los espectadores que estén viendo esto, especialmente desde Perú, de este regreso próximo de los personajes de Cachina, tienen que existir porque, sobre todo, para el presente y también para el futuro, para que futuros jóvenes aspirantes también a dibujantes vean lo que habéis hecho y digan, y que ya estarán viendo y digan, oye, pero si están aquí estos superhéroes, estos personajes de mi realidad cercana, como comentábamos antes, ¿por qué no puedo hacerlos yo también? O sea, ustedes lo han tenido aún mucho más difícil, o sea, han hecho el trabajo sucio, el más complicado de todos, que es sentar esas bases. Y al final, eso para las generaciones futuras seguramente en el fondo de su corazón lo agradecerán también cuando digan, ay no, yo tengo ahí al Guachimán, tengo a Escorpiona, tengo a Enet, tengo a Arcángel, ahí estarán siempre porque merecen mucho la pena. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Creo que además no hay el hueco generacional, lo esperamos que no haya, como comentaba Cristian, que nuestros referentes más cercanos están bien, bien lejos en realidad y no les podíamos consultar cosas, ¿no? Ahora espero que con nosotros se sientan la cercanía suficiente como para que si tienen alguna duda o en algo podemos ayudarles, pues nos pregunten, ¿no? Con todo gusto lo haremos. Que Claro se que sí. sientan cobijados, así como para dar un abracito por la espalda. Como Cristian. Un abrazo, Cristian. Abrazos para todos. Bueno, vamos, ya parecemos los osos amorosos. El caso, dicho esto, con respecto a lo que comentaba Javier, a todo ese contexto editorial y social del Perú, que con todo el pasado tan maravilloso que ha tenido, tan fascinante, esas culturas incaica, andinas, con todo cómo se desarrolló esa mezcla con la llegada de los españoles y todo el devenir que produjo después esa independencia del país.
la realidad más cercana de los últimos 50 años también, aunque ha tenido momentos muy desgraciados por desgracia, valga la redundancia, pero al final el Perú están demostrando ustedes con esa fuerza de voluntad que pueden salir adelante y están consiguiendo grandes cosas. Y simplemente añadir a todo ese contexto que es tan dificultoso, mi pequeña contribución por las experiencias que he tenido en Francia, que es un país con la cuestión del cómic, lo hablaba con Luis el otro día, madre mía, es una cosa de locos, una realidad donde la cultura está en cada esquina, donde hay publicaciones constantes, donde hay tiendas por todas partes, donde en las bibliotecas escolares tienen cómics y mangas vamos, que se prestan constantemente. Yo he trabajado en preparatorias de secundaria y he colaborado con las bibliotecas escolares y son maravillosas. Y es como ver a los niños haciendo cola en la puerta de la biblioteca escolar cuando estaba cerrada y decir una cola de 10 niños esperando a hacer devoluciones de libros o de cómics que estaban Qué deseando. maravilla. Es increíble, de verdad. Yo me tenía que rasgar los ojos y hacer así. De verdad, estoy viendo lo que estoy viendo. Estoy viendo lo que estoy viendo porque de verdad es impresionante. Pero al final todo está conectado, todo es muy orgánico. Y entonces, como decíamos antes, todas las eslabones de esa cadena que viene desde el creador, desde el artista, desde el guionista hasta el lector, funcionan y todo, vamos, si está ahí. Es verdad que el mercado francés tiene también sus fallos, es un mercado un poco caníbal con sus propias producciones, porque se entorpecen, hay tanta producción que se entorpecen unas con otras, pero dentro de lo que cabe, todas las crisis que han tenido a nivel editorial han sabido solventarlas y reinventarse, porque al final, sobre todo desde el Estado, apuestan por una política digamos, cultura nacional, especialmente. Y entonces, desde la Ilustración, tienen esa cosa de la época de la Ilustración del siglo XVIII y XIX Ya, especialmente, claro. viene ahí de Sí. muy atrás, muy arraigado, y dicen, no, esto tiene que estar ahí presente. Libros por todas partes, libros y libros y libros y libros. No, no tiene otra cosa. Entonces ahí funcionan muy bien los festivales, qué decir de los festivales y mil cosas más de todo esto. Pero, aun con todo, decir, qué envidia da todo eso que tienen en Francia o lo que puedan tener en Estados Unidos, con ese comercio tan fluido de los cómics, esos mercados, esas grandes editoriales como Marvel o DC, o ya las medianas grandes como esos Dark Horse, IDW, Boom, Image, y muchas más que hay muchísimas. Al final, volvemos a lo mismo, hay que ser consecuente con la realidad y con los recursos que tenemos, pero cuanto más fieles seamos a nosotros mismos, creo que mejor saldrán las cosas. No intentes ser el hermano mayor, sé tú mismo. No intentes ser Es, el grande, no, sé tú mismo y al final te encontrarás o sea, conseguirás conectar con tu público inmediato. Analiza mejor a tu público inmediato y poco a poco, sobre todo, irán mejorando las cosas. Yo creo en eso. Nosotros en Nakama Project Almería, como presidente que soy de esa asociación, me di cuenta de los recursos que había, de las necesidades que había, porque todo parte de necesidades, y pensar cómo se pueden resolver las necesidades. Con ese punto de partida va moviéndose una cosa y con otra. Una idea conecta con otra y encuentra soluciones. Yo dejo esa pista y os digo desde aquí, lo he visto en Francia, es posible y se puede aplicar a cualquier parte del mundo. El talento no habla de lugares, el talento y el esfuerzo. Como decía con Luis, el talento y el esfuerzo no habla de lugares, ustedes lo tienen, lo están consiguiendo y les deseo de verdad que salga todo adelante. Muchas gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No hay excusas. Ese es el resumen. No hay excusas, hermano. No hay excusa. Lo dicho, pues un placer inmenso y ojalá que llegue el día que en vez de llevar una camiseta de Marvel, porque me la he puesto aquí, pues un poco de temática superhéroes y tal, en vez de llevar de esto, llevemos camisetas de los personajes de Cachina. O sea, Epa, eso es. No, por ahí. No habrá camisetas, pero sí calzoncillos. claro que sí.
Lo dicho, La próxima muchachos. que lo entrevistas va a estar desnudo ese señor. Va a estar ahí, va a estar en gallumbos, total. Ahí con los gallumbos de los personajes de Cachimba. De Cachina, perdón. Pues, lo dicho, un gusto. Javier Arévalo, mucha suerte con todo, con ese gran proyecto editorial. Cristian, con esos proyectos en Estados Unidos. José Luis también. Y Luis, qué decir, hermano, si es que, madre mía. Un gusto y un inmenso placer tenerte a ti aquí con nosotros, el que nos hayas hecho contactar con tus compañeros y también abrir nuestro horizonte del cómic, de descubrir más cómics en Perú, que es maravilloso, por supuesto, la aportación que hacéis. Muchísimas gracias, Jorge, y una vez más por el tremendo respeto que muestras hacia cada persona que entrevistas, por la documentación que tienes, por el interés que tienes, y eso siempre se agradece. Y yo creo que lo hemos disfrutado mucho y nada, cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. Lo agradezco muchísimo, de verdad. Y bueno, pues nada más que despedirnos de nuestros amigos aquí de Cachina Comics y decir que próximamente estaremos con más programas, haciendo más tertulias de actualidad del cómic y del manga y también entrevistando a artistas de todos los rincones del mundo. Nos vemos en el próximo Cómic Mundial alrededor del mundo a través de la voz y del corazón de cada artista. Hasta pronto y adiós. Adiós.